Observa esos objetos sagrados. Ante el cementerio de buques de guerra humanos abandonados que flotaban sin vida en la nebulosa de Sagan, tan muertos e inútiles como la nobleza humana, el capitán de Krillex, Krugel, se rió y sacudió la cabeza con disgusto. Solo cuando los sensores detectaron una llamada entrante desde el indefenso y lujoso Starliner Celestia, la alegría de su tripulación se desvaneció. En lo profundo del espacio neutral, lejos de cualquier ruta de patrulla humana, la Celestia estaba a merced del Krelax. Dado que su nave carecía de armas para luchar contra el crucero pesado tecnológicamente superior, la tripulación del Starliner sabía que no eran rivales para los infames asaltantes de hidrógeno. 5 décadas antes, el almirante Roy Green, héroe de la guerra humana por el hidrógeno, estaba mirando por la ventanilla perdido en sus recuerdos cuando sonaron las alarmas. En la actualidad, a la edad de 68 años, él mismo se considera una reliquia, una leyenda viva y agridulce de una época en la que la humanidad estaba a punto de conquistar los Jurogen. Aún sentía el peso de los compañeros y amigos fallecidos en la brutal guerra y los esfuerzos realizados para obtener una victoria limitada. Si estos malvados heroicos se aprovecharan hoy, todo esto podría ponerse en duda. Roy se dio cuenta de inmediato de que este acto descarado de atacar un barco civil en territorio neutral era una violación del Tratado de Paz y un acto deliberado de guerra. Con un suspiro de resignación, se acercó al puente. Comprendiendo que su participación en la ceremonia del cincuentenario en Arcadia estaba a punto de retrasarse significativamente, imaginando que alguno de ellos podría haber sobrevivido. Pero entonces lo vio, el brillo de una idea completamente loca, mientras miraba por las ventanas transperiales de acero. El casco oxidado de su antiguo barco insignia, el famoso acorazado Hornet, que alguna vez se supuso perdido para siempre en el vacío, estaba allí, silencioso e inmóvil contra los arremolinados colores de la nebulosa. Con un brillo loco en sus ojos, Roy se volvió hacia el capitán del Celestia. «Hola, Krelax. Estoy obligado a hablar con los hijos de puta de Hyragen». El capitán Indus frunció el ceño ante el saludo de Roy. El Hierogen se burló del monitor. «¿Por qué debería discutir con la presa los términos? Soy Roy Green, el almirante de la flota de defensa humana. Capitán Indus, no soy una mera presa». Indus se sorprendió por un momento y luego se contuvo. «Lo felicito, almirante Green, por su gloriosa victoria hace 50 años en el sistema Arcadia». Su voz era sarcástica. «En esa batalla mi padre lideró un destructor que fue destruido por tus fuerzas». Roy se inclinó hacia atrás. «Aunque según los acuerdos Centauri, el sistema Arcadia es territorio neutral, expreso mi más sentido pésame por su pérdida. Su gobierno considerará cualquier acto de violencia aquí como un acto de guerra». Indus rió. «El Celestia, un barco civil, transporta ilegalmente a un pasajero militar, lo que invalida su neutralidad». La ira invadió su rostro. «¿Realmente creías que podrías ocultarte de nosotros? Durante meses la inteligencia de Hirogen ha estado vigilando tus movimientos. Sabíamos que tu arrogancia nunca te permitiría negarse a recibir una invitación para celebrar tu victoria insignificante. Todo esto fue diseñado para atraparte». El Krelax disparó un tiro de advertencia más allá del Celestia para enfatizar su punto. El casi accidente estremeció el barco de lujo, pero la atención de Roy se despertó por un destello de luz. Detrás del Krelax apareció un gran crucero de batalla Jurogen, con sus armas cargadas y preparadas. Indus presentó al HRS Ravager con una sonrisa cruel, liderado por su querido hermano mayor Manus, líder de una facción que estaba decidida a reiniciar su guerra con los humanos. La cara de Manus apareció en la pantalla y se dividió con Indus. Mientras miraba a Roy, sus ojos ardían de odio. Roy extendió sus manos. Solo unos minutos luz de distancia se encuentran 102 navíos de guerra humanos. Aunque puedan estar desgastados, no sería prudente luchar bajo su sombra. Los hermanos comenzaron a carcajearse. Manners pronunció un gruñido suave mientras hablaba. «Después de que el devastador te atomice a ti y a Celestia, destruiremos tu patética flota de reliquias. Hoy demostraremos a la humanidad que resistir el dominio legítimo de las estrellas por parte de Hyrogen es inútil». Roy cortó la transmisión de repente y huyó del puente de Celestia, sus viejos huesos protestando ante el rápido esfuerzo. Mientras recorría los pasillos,
se dirigió directamente al compartimento de almacenamiento, ignorando las miradas sorprendidas de los pasajeros y la tripulación. Con un ruido, las puertas del espacio cavernoso se abrieron y Roy ingresó, mirando frenéticamente los equipos y cajas de recuerdos de su antiguo barco insignia. ¿Dónde se encontraba? ¿Dónde se encontraba? Allí. Se aproximó a un baúl arrugado con la insignia de la Marina de la Confederación Humana. Su mano se cerró alrededor de un objeto cilíndrico después de ingresar el código de acceso con dedos temblorosos y abrir la tapa. Mientras Roy sacaba el cilindro de autorización de comando, Hart martillaba. El escáner biométrico estaba oscuro y la tapa de seguridad todavía estaba en su lugar. Mientras ingresaba un código que nunca pensó que volvería a usar, murmuró una oración a los dioses de la guerra. El escáner se iluminó en verde y Roy contuvo la respiración mientras enviaba la señal de activación de emergencia a la flota de reliquias. No sucedió nada. Las embarcaciones permanecían en silencio en el espacio. El corazón de Roy se desplomó. Manus se rió, un sonido cruel y chirriante en la pantalla de visualización. Es apropiado que el destacado almirante Green fallezca abrazando las reliquias de su gloria anterior. Cuando las armas del devastador terminaron de cargar, sus cañones apuntaron directamente al Celestia. Sin embargo, entonces se escuchó un grito acelerado desde la estación de sensores. Un gran flujo de energía proveniente de la nebulosa. Con incredulidad, Roy observó cómo la flota reliquia se revitalizaba paso a paso. Las luces de marcha se encendieron, iluminando los cascos que antes eran oscuros. A la luz de las estrellas, los cañones brillaban y las torretas de defensa puntuales giraban para detectar objetivos. La acumulación de polvo espacial fue quemada por las llamaradas de los motores, que emitieron brillantes estelas de iones. Manus se levantó en el puente del devastador, temblando de rabia mientras observaba la pantalla táctica. Lo golpeó la verdad como un rayo de plasma. La flota reliquial estaba equipada y preparada para combatir. En el puente sonó una bocina mientras el Hornet, el orgullo de la flota, dirigía su masa espinal hacia el Ravager. Las escoltas, cruceros y destructores del acorazado, que alguna vez habían sido restos abandonados, se movieron con la suave precisión de un ejercicio de batalla para enfrentarse al Krellix. Al darse cuenta de que lo habían superado en su rostro, Manus vaciló. Roy vio una oportunidad y creó un camino para las naves de hidrógeno. El rostro de Roy, con su expresión tallada en granito, apareció en las pantallas de visualización de Ravager y Kralik. Estoy seguro de que ambos creen que la flota de reliquias no era más que un museo flotante, dijo con voz firme. Pero, ¿de verdad creías que nos dejaríamos tan vulnerables? Durante las últimas 5 décadas, el Hornet y sus escoltas se han mantenido y mejorado con las últimas armas y tecnología de sistemas para protegerse de este tipo de traición iragiana. Roy se concentró en los modales. Aunque esperaba que los acuerdos de Centauri iniciaran una nueva época de armonía entre nuestros pueblos, no puedo negar que me sorprendan sus acciones deshonrosas de hoy. Después de todo, incluso para los estándares hierógenos, su familia tiene una larga historia de traición y barbarie. Manus se levantó con un rugido que golpeó el puente devastador. ¿Tienes la osadía de ofender mi ascendencia? El primer Hirojin que se encontró con los de tu especie fue mi abuelo. ¿De qué manera recibió una recompensa de la Confederación por su intento de diplomacia con los simios lampiños? Debido a su debilidad, fue ejecutado por sus propios soldados. Mancers golpeó el reposabrazos de su silla de mando con el puño. Triunfaré donde él fracasó. La humanidad será aplastada bajo nuestros talones por el Iridón. Pasaré por usted, almirante. Regresó a su oficial de armas. Fuerza. Sin embargo, en lugar de los sonidos de los cañones de plasma y las baterías de los cañones de riel, solo se escuchó un clic siniestro cuando las armas del devastador no dispararon. Las sirenas sonaron. Indus se encontraba en un estado similar de confusión y furia en el Krelax. Informe de ingeniería que fue ladrado por las comunicaciones. ¿Por qué nuestras armas no están disponibles en Internet? Mientras sostenía el cilindro de autorización de comando, Roy sonrió ligeramente. Un pequeño regalo de mi parte. Un virus informático enviado a través de una onda portadora de este cilindro. Ha detenido temporalmente los sistemas principales de su nave. Su sonrisa desapareció. Tu lenguaje informático nuevo es impresionante. Sin la ayuda de un agente humano de su ejército, no habría creado este virus. Indus y Manus se quedaron callados ante eso, con una mirada renovada de precaución.
Roy continuó diciendo, aunque no sé quiénes son, es posible que su valentía haya salvado miles de millones de vidas humanas. Se inclinó hacia adelante mostrando una expresión muy seria. Se terminó. Retírense y ríndanse en un ambiente tranquilo, y les perdonaré la vida. Si no resistes, tus barcos serán destruidos por la flota reliquial. Manus permaneció en silencio por un momento, pero finalmente soltó una risa grave y siniestra que se transformó en una carcajada. «Almirante, ¿crees que nos ha superado? Solo la vanguardia es el devastador». Sonrió con los dientes afilados. En el subespacio se encuentra una flota militar renovada de Hirogen que está preparada para atacar el sistema Arcadia. Hoy es el día en que reiniciamos y finalizamos nuestra guerra. Cuando quedó claro el alcance total del plan del hidrógeno, la sangre desapareció del rostro de Roy. Arcadia era un centro de la Confederación Humana, hogar de astilleros, fábricas y miles de millones de civiles. La mente de Roy se aceleraba mientras miraba la pantalla de visualización, y la risa burlona de Manus todavía resonaba en sus oídos. Si el hidrógeno atacaba ahora con la mayor parte de las flotas humanas desplegadas en otros lugares. El sistema Arcadia ardería cuando la flota de guerra Hirogen llegara en cualquier momento. Tenía que actuar de inmediato. El timón se dirigió hacia las coordenadas proporcionadas por Manus. Deformación extrema. Mientras la tripulación se apresuraba a seguir sus órdenes, Roy se agarró a los apoyabrazos de la silla de mando. Con el rostro pálido, la oficial de comunicaciones levantó la vista. «Sin embargo, seremos más que suficientes, señor. Es un acto de autolesión». Roy dijo con seriedad que no teníamos otra opción. «No debemos permitir que esa flota alcance los mundos de los seres humanos. Lo único que se interpone entre ellos y miles de millones de vidas inocentes es la flota reliquia». Se dirigió hacia la posición táctica. Los códigos de reactivación de emergencia deben distribuirse a todos los barcos. Todas las armas y escudos deben colocarse en línea. Cuando sus motores de giro se activaron y los amortiguadores inerciales se esforzaron por compensar, el Hornet se estremeció. Mientras la nave aceleraba a velocidades más rápidas que la luz, las estrellas en la pantalla de visualización formaban líneas y la flota reliquia se formaba alrededor de ella. A unos pocos kilómetros del inicio del hidrógeno, emergieron de la deformación con el espacio retorcido de la grieta subespacial frente a ellos. Ante la vista que los saludó, Roy se quedó sin respiración. En el espacio, colgaban cientos de naves Hirogen, una armada arrugada de naves de guerra crueles y angulosas. Los cruceros de batalla, los acorazados y los portaaviones eran una fuerza abrumadora que eclipsaba a la flota reliquia. Mientras las naves de hidrógeno se preparaban para ingresar al espacio real, los sensores del Hornet registraron picos de energía. Alguien susurró, «Que los dioses nos ayuden». Roy se levantó de su silla con firmeza. El protocolo Spectre se activa. La formación Epsilon es adoptada por todos los barcos. La flota reliquia giró y se sintió una compleja danza sincronizada. Los núcleos de guerra de la nave se conectaron para compartir datos de sensores y control de propulsores. Para aquellos que observan el hidrógeno, parece que la flota humana se ha incrementado abruptamente en tamaño, como si una gran armada estuviera emergiendo de la grieta. Roy ordenó que se transmitieran señales falsas de transpondedor y lecturas falsas de sensores en todas las frecuencias. Parece que la tercera flota ha llegado recientemente. El oficial de comunicaciones asintió mientras revoloteaba sus dedos sobre su consola. La suite EWA de la flota reliquia pulsó hacia afuera, llenando el espacio local de imágenes fantasmales de naves humanas de la Confederación. La flota Hirogen permaneció inmóvil por un momento, con una evidente confusión en su formación, mientras intentaban explicar la repentina aparición de una fuerza humana masiva. Roy mantuvo su respiración, implorando a Dios que su farol desesperado tuviera éxito. Cuando el líder del acorazado Hiridon saludó, los sensores hicieron ping. El rostro del canoso comandante Hirogen apareció en la pantalla de visualización después de que Roy asintiera con la cabeza al oficial de comunicaciones. El extraterrestre gruñó, entrecerrando sus ojos amarillos, indicando que era el comandante supremo Carex de la flota combinada Hirogen. «Estás atacando el espacio de Hirogen. ¿Retirarse de inmediato o ser arrasado?» Roy tuvo que sonreír. «Oh, mi querido comandante Carex,
Pido disculpas por la sorpresa, pero debido a las circunstancias, he considerado prudente saludarlo personalmente. Se acercó a la pantalla del sensor y vio las figuras fantasmagóricas de docenas de barcos acorazados humanos. Como se puede observar, he traído a algunos amigos conmigo. ¿Estás seguro de haber conocido a la tercera flota? Carex tembló mientras observaba su propia pantalla. Sí sé que era imposible. Según nuestros datos, la tercera flota se encontraba en el cuadrante Gamma. Roy, poniendo toda la confianza en su voz, dijo: «Bueno, me temo que tu información estaba equivocada. Hace pocas horas llegó la tercera flota, y la quinta y la séptima flotas están en camino a esta posición». Su tono se endureció cuando se inclinó hacia adelante. «Por lo tanto, simplificaré esto, comandante. Tienes dos opciones: aniquilar tus barcos o retirarlos de inmediato. No se permitirá ninguna invasión en nuestro espacio por parte de la Confederación Humana». «Creo que he sido claro». Carex vaciló mientras sus manos con garras se aferraban a su silla de mando. Con inquietud parpadeando en sus ojos, volvió a examinar las lecturas del sensor. Al final, su mirada ardía de odio al mirar a Roy. Gruñó: «Esto no ha terminado, humano. Cuando el hidrógeno encuentre su lugar en la galaxia, colocaré personalmente su cabeza en mi sala de trofeos». Carex interrumpió la transmisión y la pantalla se oscureció. No sucedió nada por un momento. Después, gradualmente, la flota de Hiryujin comenzó a alejarse de la grieta y mientras se preparaban para partir, los propulsores de sus barcos se encendieron. La tripulación del Hornet estalló en vítores en el SIC. Roy se acurrucó en su silla sin atreverse a dudar de su éxito. Lo habían llevado a cabo. Habían engañado a los Hiryujin para que se retiraran sin disparar. Pero su entusiasmo no duró mucho. El oficial del sensor gritó de repente, señalando su pantalla: «Señor Celestia, ella se encuentra en peligro». Roy se giró para observar la lectura. Una sola marca gira y se dirige directamente hacia la ubicación del Starliner. Cuando se dio cuenta de lo que significaba, el miedo se apoderó de sus entrañas. Manus tomó un respiro. «Está persiguiendo el Celestia». Una transmisión de pánico del capitán del transatlántico resonó en las comunicaciones. «Mayday, Mayday, estamos en peligro. Una lanzadera. Hirogen ha desaparecido de nuestra popa y actualmente está en conflicto. Nuestros escudos no pueden soportar una cantidad tan grande». Roy ya se estaba moviendo y ladrando órdenes mientras se apresuraba a llegar al turboascensor. «Navigation. Configure un rumbo de intercepción. Los motores deben recibir toda la energía». Mientras se lanzaba hacia el puente, las puertas del ascensor se cerraron con un silbido detrás de él. No había tiempo para retirar la flota de reliquias. Manners tendría que arrestarse él mismo. Sorprendió a la tripulación esquelética al irrumpir en el puente. Se levantó de la silla de mando y ordenó que se prepararan para un salto warp de emergencia. «Fijaos en esa lanzadera en el momento en que salgamos de la falla. Rayos tractores». El timonel negó. «Señor, un salto tan cercano arruinará la nave». Roy rugió. «Los amortiguadores inerciales no pueden hacerlo. Es un mandato». Mientras Roy ingresaba él mismo las coordenadas, con las manos temblorosas, la tripulación se apresuró a obedecer. Sabía que era un viaje de ida y vuelta. El Hornet nunca estuvo destinado a hacer un salto warp en tal estado. Se doblaría su casco. Su núcleo warp se desmoronaría. Pero tenía que hacerlo. Cada mano está lista para el impacto. En medio de la radiación Cherenkov brillante, el Hornet desapareció y el chirrido agonizante de sus motores resonó a través del casco mientras el barco se enfrentaba a las fuerzas que lo golpeaban. Manus alzaba su lanzadera ante ellos, aumentando su tamaño por milisegundos mientras salían acelerados de su velocidad warp. Con el casco picado y marcado por el ataque del transbordador, Roy podía ver el Celestia directamente delante de él. No había suficiente tiempo. No hay tiempo para colocar escudos o disparar armas. Solo una oportunidad para evitar que Manners mate a las familias inocentes a bordo del transatlántico. Mientras la lanzadera llenaba la pantalla de visión, Roy cerró los ojos para prepararse para el impacto. La colisión transcurrió en total silencio. Hubo un rayo de luz, un instante de calor abrasador y nada más. El mundo de Roy desapareció en un instante cuando la lanzadera de Manus chocó contra el puente del Hornet a una fracción significativa de la velocidad de la luz. El impacto destruyó por completo ambas naves en una llamarada de plasma y escombros. Manus falleció de inmediato y su cuerpo fue vaporizado antes de que pudiera entender lo que había sucedido.
El avispón quedó fuera de control y su estructura se arrugó como papel de aluminio mientras caía hacia la enorme tormenta de un gigante gaseoso cercano. La IA de la flota Reliquia se agitó a bordo del barco siniestrado y sus órdenes finales parpadearon en su causa de mando. Sus protocolos de autodestrucción comenzaron con la destrucción inminente del Hornet, detonando bombas de fusión en el corazón de cada nave. La flota Reliquia perdió cada uno de sus miembros debido al fuego nuclear, dejando al enemigo sin acceso a su sofisticada tecnología. Mientras la nave se sumergía en las aplastantes profundidades del planeta, el Hornet desapareció entre las turbulentas nubes del gigante gaseoso, y el cuerpo de Roy quedó sepultado dentro de su casco roto. Había cumplido con su obligación, tal como había prometido hace años. Había dado su vida para salvar a otros, lo que habría evitado una guerra que habría consumido miles de millones. Después, la galaxia experimentó un breve estado de paz. El hidrógeno se ha visto maltratado y agotado por la guerra demasiado para seguir atacando. Roy fue elogiado por la Confederación Humana como un héroe, y su sacrificio será recordado para siempre en la historia. Sin embargo, para aquellos que lo conocían mejor, como sus amigos, familia y compañeros de armas, la muerte de Roy dejó un vacío que nunca podría ser llenado. El hombre que había sido, el espíritu indomable y el corazón bondadoso que había tocado tantas vidas, se lamentaba, y durante los momentos tranquilos entre los desfiles, discursos y memoriales, se preguntaban si el ciclo de guerra y venganza realmente terminaría alguna vez, o si el sacrificio de Roy solo sería una pérdida más en una lucha interminable e inútil. El conflicto de Herogen dejaría cicatrices que perdurarían durante generaciones, un recordatorio de lo cerca que estaba la galaxia del borde de la destrucción. A pesar de la muerte de Roy, su herencia continuó, siendo un ejemplo brillante de valentía y altruismo frente a las adversidades abrumadoras. Tal vez esa fue la victoria más importante de todas. Estás en el final de la historia. Deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal si te gustó esta historia y quieres apoyarnos. Y por cada comentario que haga, le daré un corazón. Te agradezco tu tiempo.